Ahora yo les voy a hablar sobre la articulación de la voz. La articulación es el proceso mediante el cual el sonido que se ha generado en las cuerdas vocales se modifica por efecto de los movimientos de los órganos articulatorios que alteran la resonancia del sonido en las cavidades supraglóticas, la cavidad oral y la cavidad nasal. Esto quiere decir que una vez el sonido ha atravesado las cuerdas vocales, los órganos móviles o articuladores activos modifican este sonido en su salida hacia el exterior. Así, los labios, la mandíbula, el velo, la úvula y la lengua se mueven y sus distintas posiciones son las responsables de generar los casi 150 sonidos distintos que producimos en las diferentes lenguas. En general, si el aire sale sin cierres u obstáculos, los sonidos que se producen se llaman vocales. Y si en la salida del aire se interpone un cierre total o parcial de los órganos articuladores, los sonidos que se generan se llaman consonantes. Las lenguas se articulan en sílabas, que son alternancias entre aperturas y cierres consecutivamente. Así, por ejemplo, un movimiento de labios va a generar la diferencia entre una I española con los labios estirados y una U francesa con los labios redondeados. Un movimiento de mandíbula crea diferencias entre una I con la mandíbula alta y una A con la mandíbula baja. Un movimiento del velo va a crear diferencias entre una M como consonante nasal y una P como consonante oral. Un movimiento de la úvula crea ese sonido característico de la R en francés y junto con los movimientos de la lengua, que es el órgano del habla por excelencia, generan la mayoría de los sonidos implícitos en los lenguajes. Por todo ello, la fonética tradicional ha definido a todos los sonidos en torno a dos ejes: el lugar o punto de articulación y el modo de articulación. El punto de articulación es el lugar en el que los órganos articuladores se tocan o se aproximan, mientras que el modo de articulación es la manera en la que se produce este contacto o aproximación. Así, podemos colocar la lengua de delante hacia atrás en la boca, en diferentes lugares, y producir sonidos labiales, dentales, alveolares, velares, palatales, uvulares, glotales o faríngeos. El movimiento de los órganos puede suponer un cierre total en la salida del aire como en la P, o bien una aproximación de los órganos que se rozan, en el que la salida del aire no se interrumpe, sino que simplemente se altera, y el aire sale de forma turbulenta como en la S. Al primer tipo de sonidos los llamaremos oclusivos y al segundo fricativos. Las variaciones en el grado de cierre y en la aproximación de los órganos van a generar el resto de los sonidos. Si el cierre no se produce en la cavidad oral, sino en la nasal, se produce un sonido nasal. Si hay alternancias de apertura y cierre, se producen sonidos róticos como en la R. Si en el cierre hay escape de aire por los lados, se produce un sonido lateral como en la L. Y si en cambio no se produce un cierre, sino que solamente aproximación de los órganos, podríamos generar la segunda B de bebé, por ejemplo. También se producen diferencias en los sonidos si las cuerdas vocales vibran o no. Llamaremos sonidos sonoros a aquellos que se producen con la vibración de las cuerdas vocales, mientras que los que se producen sin la vibración de las cuerdas vocales los llamaremos sonidos sordos. En conclusión, todo esto es importante ya que, por ejemplo, al aprender una segunda lengua, podemos hablarla correctamente, pero tenemos la sensación, sin embargo, de que no la hablamos como los nativos. Y este problema se puede dar ya que no le prestamos atención o no controlamos todos estos rasgos anteriormente mencionados. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Esperamos que la información les haya llegado de una manera clara y lo más concreta posible. Y que tengan buenas tardes.